Esta es la lectura del libro Evitando las raíces equivocadas, escrito por el pastor Marvin Byers. Narración: Christian M. Capítulo 5. ¿Cuál judaísmo están observando los mesiánicos? Como revela el libro de los Hechos, los discípulos judíos en la iglesia primitiva continuaron observando el judaísmo bíblico en el templo de acuerdo a la ley de Moisés. El judaísmo rabínico, como se conoce hoy, todavía no había sido inventado. Esos discípulos no vieron conflicto alguno entre lo que Cristo ya había hecho y lo que muchos años antes Él había prometido hacer a través de los símbolos y sombras que Él mismo había ordenado en la ley de Moisés. Colosenses 2, 16 y 17. Ellos no vieron conflicto entre su sacrificio en la cruz y los sacrificios de animales que eran símbolos de su sufrimiento y de su muerte. Pero después de la destrucción del templo, ya no era posible para nadie observar el judaísmo como ellos conocían. Por lo tanto, desde ese día en adelante, el único judaísmo que alguien ha podido observar es la falsa religión del judaísmo rabínico. A pesar de lo que el movimiento mesiánico pueda declarar, la vasta mayoría de costumbres que ellos observan son parte del judaísmo rabínico. Incluso los judíos ortodoxos admiten esto en relación con la religión que ellos mismos observan. Algunos de estos inventos son: 1. Usar yarmulke o gorrito que cubre la parte posterior de la cabeza. 2. Uso de talit, chal para orar. Tefillín o filacterias. Tzitzit, pequeñas cuerdas que cuelgan de sus vestiduras. 5. Comer comida kosher. 6. Besar el rollo de la Torá. 7. Bendecir su comida después de comer con la bendición Birkat, Hamazón. 8. Escuchar y cantar música hebrea. 9. Reunirse en el Shabbat. Consideraremos este tema en el capítulo 8. 10. Celebrar las fiestas bíblicas. Y 11. Leer el Pirkei Avot durante las semanas que preceden al Shavuot Pentecostés. Aunque no todos los mesiánicos participan en todas estas cosas, todos los que yo he conocido en Israel, en los Estados Unidos y en cualquier otro país participan en por lo menos algunas de ellas. De hecho, uno de los mayores argumentos que usan los mesiánicos para convencer a la gente a regresar a sus raíces judías es que, al hacerlo, ellos les testificarán a los judíos que los cristianos han llegado a conocer o a reconocer que la fe cristiana vino de los judíos. Al mismo tiempo, muchos mesiánicos declaran que rechazan las prácticas del judaísmo rabínico. ¿Cómo pueden entonces decirles a los judíos que practican la única religión que conocen, el judaísmo rabínico, que el movimiento mesiánico reconoce que la fe cristiana tiene sus raíces en el judaísmo? La pregunta es: ¿cuál judaísmo? ¿No es esto por lo menos alguna medida de engaño hacia los judíos rabínicos o incluso hacia sí mismos? Consideraremos 3 de los muchos engaños serios que acompañan al judaísmo rabínico, los cuales demuestran que la misma fuente de esta religión es falsa y satánica. Después mencionaremos algunas razones adicionales que la mayoría de los seguidores del movimiento mesiánico dan para animar a la gente a volver a sus raíces judías. Para muchos creyentes mesiánicos, volver a las raíces judías, entre comillas, es un código para aprender y observar el judaísmo rabínico, el único judaísmo que existe hoy. Por supuesto, la mayoría de personas del movimiento mesiánico niegan vehementemente estar observando el judaísmo rabínico. Mostraremos por qué esta afirmación
es falsa. Episodio 1. Israel aceptó un Mesías falso. Simeón bar Kokhba. En Juan 5:43, Jesús les advirtió a los judíos: Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. En la época en que el templo fue destruido, un joven futuro rabino llamado Akiva ben Yosef, que tenía 30 años, nota, Enciclopedia 2 de frederickdictionary.com, Akiva ben Yosef. Cierro nota. Él estaba destinado a ser el instrumento que guiaría a los judíos a seguir a un falso Mesías, como Jesús les advirtió que sucedería. El nombre del falso Mesías era Simeón bar Kokhba. Tras la muerte de Ben Zakkai, Akiva llegó a ser reconocido como el rabino principal de toda la nación. El rabino Akiva también vivió por muchos años en Jabné, la cuna del judaísmo rabínico y último lugar donde vivió Ben Zakkai. Por cierto, fue directa o indirectamente uno de los maestros del rabino Akiva. El rabino Akiva añadió muchas costumbres e inventos a los de Ben Zakkai, que todavía se creen y observan en el judaísmo que existió o que existe hoy. Nota: Daniel Gruber, El Mesías del rabino Akiva, Elijah Published, Hannover, 1999, páginas 24 al 28. Cierro nota. Él es venerado actualmente por los judíos como uno de los principales padres del judaísmo rabínico. Gruber, nota, página 24. De hecho, muchos líderes judíos han creído que el rabino Akiva ha sido la persona más importante de toda la historia judía, incluso más grande que Abraham, Moisés o David. ¡Qué engaño! Terminaría escogiendo el pueblo judío después de rechazar a aquel que es la verdad. Ese engaño incluyó al falso Mesías que el rabino Akiva le presentó al pueblo judío de su época. Ellos no solo le permitieron promover aún más una nueva y falsa religión que negaba mucho de lo que Moisés les había enseñado, sino que también aceptaron un falso Mesías que Akiva exaltó. 62 años después de la destrucción del templo, el control romano sobre la Tierra Santa se vio amenazado una vez más por un asesino y ladrón llamado Simeón bar Kokhba, también deletreado Kokhba. En el año 131 después de Cristo, el emperador Adriano intentó erradicar el judaísmo de la Tierra Santa, para lo cual instituyó 2 medidas: prohibir a los judíos circuncidar a sus hijos y erigir un templo a Júpiter sobre las ruinas del templo judío. Iniciando en el año 132 después de Cristo, Bar Kokhba impuso a la nación de Israel a rebelarse contra el dominio romano. Durante 3 años tuvo un éxito considerable, y el rabino Akiva declaró que Bar Kokhba era el Mesías de Israel y el cumplimiento de la profecía mesiánica que se encuentra en Números 24:17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a los hijos de Set. Nota 6. Wikipedia, la enciclopedia gratuita en Internet, Akiva ben Yosef. Subtítulo: His Relation with Bar Kokhba. Cierro nota. Bar Kokhba significa hijo de una estrella en hebreo, y el rabino Akiva declaró que él era el tan largamente esperado Mesías que sería la estrella de Jacob. Los romanos mataron a Bar Kokhba en el año 135 después de Cristo. Quienes observan el judaísmo rabínico han regresado a estas raíces, a líderes rabínicos que no solamente rechazaron a la estrella brillante de la mañana, sino que están tan engañados que declararon que un ladrón y asesino era su Mesías. Alrededor de 100 años antes, ellos habían escogido a otro ladrón y asesino, Barrabás, en lugar de Jesús. Ellos le pidieron a Pilatos que lo liberara en lugar de Jesús. A Bar Kokhba
Se le dio posteriormente el nombre de Bar Kokhba, que significa el hijo de un mentiroso en hebreo. Ciertamente, ese nombre era más exacto. Episodio 2. La repetida reencarnación del hombre. El mismo espíritu satánico que está detrás de la abominable herejía de la reencarnación, sostenida por el hinduismo y el budismo, también engañó a los rabinos poco tiempo después de la destrucción del templo. Sorprendentemente, ellos también adoptaron la creencia en la reencarnación y la incorporación al judaísmo rabínico. Muchos, a la mayoría de los seguidores de esta religión falsa, todavía creen en la reencarnación. Los rabinos creen lo que el hinduismo enseña acerca de la reencarnación, que el alma del hombre regresa una y otra vez hasta que logra superar sus errores. Ellos creen que Moisés era realmente la reencarnación de Abel, quien necesitaba regresar para ser perfeccionado, porque en cierto punto de su vida él debe haberse fallado a Dios al mirar su propia Shekinah. Nota: Rabino Moshe Sheishman, de Mishrad Sais de Book of Versailles, Benaid Jacob Publication, New York, 1980. Vea a su pie de página. En la teología judía, Gilgul se refiere a una persona que ha sido reencarnada. El rabino Weishman publicó su colección de 5 volúmenes en 1980 y es ampliamente citado y honrado en sus escritos judíos de hoy. Refírase también a Jewish Virtual Library bajo reencarnación y judaísmo. En el sitio web www.jewishvirtuallibrary.org, George said, Judaism Reincarnation. Este sitio explica que Maimónides, uno de las fuentes más reverenciadas del judaísmo rabínico, usó la Biblia en su intento de apoyar la reencarnación de las almas. La idea judía de la reencarnación es precisamente igual a la idea que se encuentra en el hinduismo. En otras palabras, un alma es reencarnada para tener éxito donde ha fallado en una vida previa. El rabino Haim Vital incluso hizo una lista de las personas que han sido reencarnadas a través de la historia judía. El rabino Vital es uno de los más famosos exponentes de la teología judía. Él nació en el año 1543 después de Cristo. Moisés escondió su rostro y no vio esta gloria, así que Abel, en Moisés, finalmente aprobó el examen. La nota sigue: aunque algunos rabinos no promuevan la creencia de la reencarnación, uno de los dogmas del judaísmo rabínico es que todas las interpretaciones rabínicas de la ley de Moisés son verdaderas. Vea Rabino Moshe Weishman, de Midrash Sal, The Book of Bereshit, Génesis, Benaid Jacob Publication, New York, 1980, Introducción PBII. Cierro nota. Amado lector, ¿pertenecen a sus raíces los espíritus que están detrás de tales doctrinas? Yo espero que no. Episodio 3. Ellos son los primeros santos rodadores. Durante los últimos 100 años, algunos cristianos han sido llamados santos rodadores, debido a ciertas manifestaciones físicas durante sus reuniones. Pero esta gente ni siquiera pertenece a la misma liga que los santos rodadores del judaísmo rabínico. Uno de los más increíbles engaños inventados por los rabinos, que aún se cree hoy, daría risas si no fuera algo tan trágico. La mentira se convierte en un ejemplo más de la influencia satánica que está detrás de esta religión falsa. Esta doctrina se basa en la suposición de que quienes sean enterrados en Israel recibirán la bendición de ser resucitados primero. Entonces, ¿qué sucederá con los millones de judíos que se han enterrado fuera de Israel? No hay nada que temer. La respuesta que da el judaísmo rabínico es muy reconfortante, al menos que quienes están vivos y son futuros candidatos a ser enterrados fuera de la Tierra Santa, se les asegura que después de ser enterrados, Dios construirá un túnel subterráneo para que puedan rodar a través de él y llegar finalmente a Tierra Santa. Por supuesto, rodar por miles de millas puede ser una travesía incómoda, y de acuerdo con el judaísmo rabínico, esa fue la razón por la que Jacob insistió tanto para que sus hijos lo enterraran en Canaán. Génesis 49, 29 al 32. Él no quería pasar por todo este trabajo de rodar día y noche durante muchos años para realizar el viaje desde Egipto por todo el camino hacia Canaán. Nota: Rabino Moshe Weishman, página 438. ¿Suena familiar algo de esto? Así como la reencarnación es parte del hinduismo,
Hacer un viaje después de la muerte era un mito que creían los egipcios cuando Israel vivía en medio de ellos. La fuente de las religiones falsas de los egipcios, de los hindúes y del judaísmo rabínico es la misma: Satanás, el padre de mentira. Rodar por miles de kilómetros después de la muerte seguramente suena ridículo, pero la mayoría de personas y algunos lectores podrían pensar que estoy inventando esto solo para proyectar una luz de descrédito sobre el judaísmo rabínico. Por favor, esté seguro de que no es así. Esta enseñanza no solamente es parte de los escritos judíos, sino que yo soy testigo de que aún se cree el día de hoy. Cuando mi esposa y yo vivíamos en Israel, el rabino Menachem Mendel Sherzon era un hombre anciano que había nacido y crecido en la ciudad de Nueva York. Muchos judíos creían que él era el Mesías y que esto se haría evidente a todos los judíos durante el primer viaje que él iba a realizar a la Tierra Santa, algo que estaba planeando. Sin embargo, él falleció poco antes de que sus planes llegaran a fructificar. Algún tiempo después de su muerte, leí en un periódico en Israel que se creía que el rabino Schneerson ya iba camino a Israel y en ese momento, en particular, él iba rodando hacia la Tierra Santa por algún lugar abajo del Océano Atlántico. ¿Son estas las raíces del cristianismo? Episodio 4. El aceite, cristianismo y el agua, religión falsa, no se mezclan. Quienes hoy están intentando practicar el judaísmo se están colocando bajo la influencia satánica de hombres que inventaron una religión falsa y que sin titubear promueven conceptos muy absurdos. Satanás debe reírse de cuán ingenuos son realmente tanto los judíos como los gentiles. Algunas personas han estado dispuestas a creer cualquier cosa con tal de encontrar una manera de rechazar al Mesías. Trágicamente, muchos que sí creen en el Mesías están tratando de mezclar el cristianismo con esta religión falsa. En un número reciente de una revista que publica un famoso líder mesiánico, se hace una referencia a los judíos que durante siglos han estado practicando su antigua fe bíblica. Muchas declaraciones similares se hacen en las publicaciones mesiánicas. ¿Cuán engañosa es esa declaración? Desde el día en que el templo fue destruido hasta ahora, ningún judío ha podido practicar otra vez su antigua fe bíblica. El judaísmo bíblico, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, fue escrito justo antes de que el templo fuera destruido. Refiriéndose a los ritos mosaicos que se realizaban allí, nos dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. La ley de Moisés es parte de nuestras raíces espirituales, pero la capacidad de cumplirla se esfumó hace casi 2000 años. En la actualidad, los mesiánicos están haciendo precisamente lo mismo que hicieron los rabinos después de la destrucción del templo. Están intentando reemplazar lo que vino de Dios por lo que vino del hombre. Episodio 5. Pero los primeros discípulos nunca dejaron el templo y las sinagogas. Uno de los argumentos fuertes que usan los mesiánicos para convencer a los creyentes sinceros en el Mesías de que se unan a su movimiento es el siguiente: los primeros discípulos de Cristo nunca dejaron el templo o las sinagogas. Usan esto para llegar a la siguiente conclusión: si Jesús y sus discípulos observan el judaísmo, ¿por qué no debiéramos hacer lo mismo si queremos seguir su ejemplo? Ese razonamiento es defectuoso. Lo que están diciendo sería cierto, excepto por algunas ligeras aclaraciones que deben ser añadidas. Por ejemplo, es verdad que los mismos apóstoles y los discípulos judíos de la iglesia primitiva nunca dejaron el templo y sus ritos, como vemos en los eventos de Hechos 21 que ocurren unos 25 años después de la cruz. Aclaración número 1. Nunca. La primera aclaración que debe hacerse de estas declaraciones es con relación a la palabra nunca. Esta palabra se refiere a un tiempo largo y durante la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. El historiador cristiano Eusebio nos dice que no habían cristianos en Jerusalén. Nota: Eusebius of Caesarea, Ecclesiastical Historia 3,
5,3. Cierro nota. Ellos habían tomado en serio la advertencia del Señor acerca de la inminente destrucción de Jerusalén y siguieron su consejo de salir de la ciudad antes de que sucediera. Por tanto, decir que ellos nunca dejaron el templo es inexacto. Ellos dejaron Jerusalén y el templo más o menos 40 años después de la cruz. Aclaración número 2. El judaísmo bíblico es diferente. Otra aclaración importante es que Jesús y sus discípulos observaban el judaísmo bíblico en un templo bíblico, que había sido ambos ordenados por Dios a través de Moisés. Ellos nunca observaron la religión falsa del judaísmo rabínico inventada por los mismos hombres que crucificaron al Señor y persiguieron a los discípulos. Aclaración número 3. Pablo dividía las sinagogas. Finalmente hay una aclaración más que definitivamente no debe considerarse como ligera. Es cierto que encontramos a Pablo asistiendo a menudo a las sinagogas durante su ministerio. Sin embargo, casi sin excepción alguna, las sinagogas se dividían como resultado de su mensaje. En cada uno de los casos, cuando él se iba, se llevaba consigo a quienes habían aceptado el Evangelio. Hechos 19, 8 al 9. En una ciudad tras otra, él empezaba sus iglesias con los discípulos que tenía, quienes, de hecho, habían dejado las sinagogas. No había forma posible de que esos discípulos hubieran podido continuar asistiendo a las sinagogas de sus ciudades, porque los líderes de esas sinagogas llegaban a ser sus principales perseguidores en una ciudad tras otra, como repetidamente se confirma en los Hechos y en los escritos de Pablo. De hecho, los dirigentes de una sinagoga tras otra fomentaban disturbios para expulsar a Pablo de sus ciudades. Nos están pidiendo los mesiánicos que asumamos que Pablo continuaba asistiendo secretamente a estas sinagogas de tiempo en tiempo. Episodio 6. Un atractivo más del judaísmo rabínico. Confieso que algo de lo que más me impresionó cuando inicialmente fui expuesto en una forma menos superficial. Vamos a repetir aquí. Episodio 6. Un atractivo más del judaísmo rabínico. Confieso que algo de lo que más me impresionó cuando inicialmente fui expuesto en una forma menos superficial al judaísmo rabínico fue la cantidad de revelación que parecía tener muchos de los que habían sido rabinos. Algunos de sus pensamientos acerca de las escrituras eran verdaderamente impresionantes. Pero en relación con esto, hay por lo menos dos observaciones que son igualmente impresionantes. Primero, es impresionante que alguien que era perfecta como Eva pudiera haber sido tan engañada por las profundas revelaciones de Satanás como para comer del fruto prohibido y condenar a la humanidad a un indecible dolor y sufrimiento. Ella fue favorablemente impresionada por las palabras y el razonamiento de Satanás. Segundo, es impresionante que alguien tan vil como Satanás pueda citar la Biblia mejor de lo que cualquier verdadero creyente jamás haya podido, e incluso pueda hacer exposiciones profundas acerca de ella que asombran y deleitan la mente. La Biblia nos dice que Satanás es incluso más sabio que Daniel, un hombre muy conocido por su profundo entendimiento de las verdades de Dios. Satanás está muy familiarizado con todas las revelaciones secretas relacionadas con las Escrituras, Ezequiel 28:3. Pero él siempre mezcla las Escrituras que cita y las revelaciones que da, con el veneno de la mentira, y un poquito de veneno matará a cualquiera. Peor aún, todo lo que él habla viene bajo una unción falsa, que es capaz de engañar a todos los que se le prestan a escucharlo. En Ezequiel 28:14, a Satanás se le llama el querubín urgido. En hebreo y en la versión King James, esa unción es tan convincente que no solo engañó a Eva, quien no tenía pecado, sino que también engañó a una tercera parte de los santos ángeles que vivían en la misma presencia de Dios. Entonces, aparte de la misericordia de Dios, ¿qué esperanza hay para nosotros?
Esto debiera provocar que caminemos en humildad y temor delante del Señor. Repito, el poder espiritual de las palabras es verdaderamente impresionante. Episodio 7. ¿Es el judaísmo rabínico mejor que otras religiones falsas? ¿Por qué alguien debiera asumir que la doctrina de la reencarnación que se encuentra en el judaísmo rabínico es de alguna manera mejor que la misma herejía que se encuentra en el hinduismo? ¿Es una religión falsa mejor que otra, o debiera todas ellas ser consideradas iguales si conducen a sus seguidores al infierno? Aunque podamos ver claramente que el judaísmo rabínico es una religión falsa, es posible que pensemos que de alguna manera es mejor que la mayoría de religiones falsas. Después de todo, se basa en la Biblia, al menos hasta cierto grado. Cualquiera que piense así, probablemente habría formado parte de la compañía que rechazó lo que Jesús le dijo al pueblo judío en Capernaum, palabras similares a las que dijo en Corazín y Betsaida. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mateo 11, del 23 al 24. Una consideración cuidadosa de este decreto revela algunas implicaciones asombrosas. Episodio 8. ¿Peor que Sodoma? Es repulsivo que la pornografía infantil esté circulando hoy en el mundo, pero en Sodoma todo varón, desde el más joven hasta el más viejo, estaba abiertamente involucrado en la pedofilia, homosexualidad y sodomía, Génesis 19:4. El mundo está lanzándose de cabeza nuevamente hacia eso mismo, pero afortunadamente todavía falta un poco de camino por recorrer antes de llegar a las profundidades de degradación abiertamente manifestadas en Sodoma. Pero Jesús dijo que su propio pueblo judío en Capernaum y otras ciudades en el norte, en las que él había vivido durante buena parte de su ministerio terrenal, eran peores que las de Sodomías. Pero Jesús dijo que su propio pueblo judío en Capernaum y otras ciudades en el norte, en las que él había vivido durante buena parte de su ministerio terrenal, eran peores que los sodomitas. ¿Cómo es esto posible? Principalmente porque los de Capernaum habían recibido y rechazado el testimonio del testigo perfecto, el Hijo de Dios. El mejor testimonio que los hombres de Sodoma tuvieran fue el de Lot, un hombre carnal con mente terrenal, que estuvo dispuesto a criar a sus hijos entre homosexuales para poder disfrutar de las comodidades que le ofrecía Sodoma. La moralidad y los valores de sus hijas habían sido tan pervertidos por la influencia de Sodoma que estuvieron dispuestos a hacer cualquier cosa, incluso cometer incesto, con tal de ser fructíferas. Jesús también dijo, porque a cualquiera que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Lucas 12:48. En comparación con la gente de Capernaum, a los sodomitas no les fue dado mucho. En comparación con la nación judía, que experimentó la visitación del Creador mismo y vio la gloria del unigénito Hijo del Padre, los hindúes de la India no han recibido mucho tampoco. En comparación con las escrituras divinamente inspiradas que vienen de los cielos y fueron dadas a los judíos, los indoeuropeos que invadieron Asia e inventaron el hinduismo no tenían nada. Podría ser que a los ojos de Dios, una religión falsa que fue inventada por hombres, que habiendo visto al Hijo de Dios, lo despreciaron y rechazaron, sea peor que una religión que no se basó en nada más que en fantasías que surgieron de los antepasados de un pueblo. Podría ser que una religión basada en la distorsión y perversión de la preciosa palabra de Dios, increíblemente corrompida por ganancias y ambición personal, pudiera ser hallada más miserable que una religión que solo se basa en inventos humanos. Cuando el Señor decretó que Capernaum era más culpable que Sodoma, ¿hemos de asumir que Él estaba acusando solamente a las ciudades de la parte del norte de Israel? ¿Tenía Él una opinión más favorable de Jerusalén y del centro del judaísmo? ¿O era Jerusalén tan culpable o más que las ciudades del norte? Apocalipsis 11:8 nos da la respuesta.
Allí, el Espíritu Santo dice que la ciudad donde el Señor fue crucificado es, espiritualmente hablando, Sodoma. Seguramente Jesús estaba diciendo a todo el pueblo judío que lo rechazó que era más culpable que otros que no habían recibido lo que ellos habían recibido. Lo que ellos recibieron es resumido por Pablo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9, del 4 al 5. A quienes mucho les es dado, mucho les es requerido. Si nuestras consideraciones respecto a las religiones falsas tienen alguna validez, entonces la más herética y dañina de todas las religiones falsas sobre la faz de la tierra es el judaísmo rabínico. Esto es confirmado por la propia declaración de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones, y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Ezequiel 5, del 5 al 6. Aquellos que intentan mezclar el cristianismo con el judaísmo y practicar sus costumbres saldrían mejor librados si intentaran mezclar el cristianismo con el hinduismo. Dios mismo declara que la Jerusalén terrenal, el pueblo judío, de acuerdo a lo que dice Pablo en Gálatas 4:25, ha cambiado sus juicios más que cualquier otra nación. De cualquier manera, el resultado de mezclar el cristianismo con una religión falsa conduce a lo mismo, a la muerte. Episodio 9. Una visión del Señor. Hace un par de años, mi esposa y yo estábamos adorando al Señor en nuestro tiempo devocional. Repentinamente mis ojos fueron abiertos y pude ver al Señor parado delante de mí. Yo no he tenido muchas visiones en mi vida, pero de las pocas que he tenido, esta ha sido definitivamente una de las más claras. El Señor estaba parado delante de mí, pero Él no me estaba mirando. Había una tristeza indescriptible en su rostro, y estaba moviendo su cabeza como con asombro. El Señor estaba mirando hacia algo que estaba en el suelo, a mi izquierda. Yo me volví para ver lo que era, y vi lo que parecía ser un paquete. Escrita en un lado del paquete estaba la palabra judaísmo. Entonces el Señor habló y me dijo: el judaísmo me crucificó hace 2000 años, y sin embargo mi pueblo está corriendo hoy en pos de él. Así como el judaísmo me mató entonces, matará mi vida hoy en cualquiera que siga en pos de él. Algunos enseñan que los judíos no fueron quienes crucificaron al Señor, pero la palabra de Dios declara lo contrario. Por supuesto, tanto los judíos como los gentiles fueron culpables de crucificarlo, pero le dijo a la multitud de gente judía que se reunió a causa del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés: sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. A lo largo de los evangelios vemos que fue el judaísmo el que persiguió y resistió al Rey de Gloria. A través del libro de los Hechos y en cualquier parte del Nuevo Testamento, fue el judaísmo el que persiguió y resistió a Pablo. Fue el judaísmo el que lo capturó y le envió a Roma. Jesús pronunció el siguiente ay en contra de los líderes de Israel que estaban inmersos en un judaísmo basado en las tradiciones de hombres. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profeta y sabios y escribas, y de allí a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y en el altar.
De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas, y no quisistes? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23, del 29 al 38. Episodio 10. Las palabras de un líder mesiánico. No todos los líderes mesiánicos animan a la gente a observar el judaísmo rabínico, pero muchos definitivamente lo hacen. Cito aquí lo que un líder mesiánico escribió acerca del tema de observar el judaísmo rabínico. Cuando un judío reconoce la mesianidad de Yeshua ben Yosef, deberá continuar viviendo en conformidad a las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo o regresar a ellas de donde se encuentre, haciendo de la halak su estilo de vida permanente. Nota: Mesianismo, Dr. Dan Ben Abraham, Jerusalén, Israel 2000, página 74. Halakan se refiere a la palabra legal de la literatura talmúdica, una interpretación de las leyes de las escrituras. Nota: extraído de American Heritage, Talking Dictionary, Derechos Reservados, 1997. Cierro nota. Necesitamos recordar aquí lo que es el Talmud, de dónde vino y su importancia central en el judaísmo rabínico. El Talmud judío es principalmente una colección de comentarios, opiniones e interpretaciones de la Biblia realizados por muchos rabinos durante los siglos posteriores a la cruz. Muchos líderes mesiánicos están conduciendo a sus seguidores al enorme engaño y ataduras de estos rabinos, los mismos hombres que rechazaron a su Mesías y luego usurparon de los sacerdotes y levitas el liderazgo espiritual de Israel. Cualquiera que lo sigue no solo están siguiendo el consejo de los impíos, sino que están incorporando en su propia vida la religión falsa del judaísmo rabínico basado en gran parte en el Talmud. A pesar de haber hecho una declaración tan clara en su libro, este mismo autor se esfuerza por distanciarse del judaísmo rabínico, declarando que sigue una forma pura de judaísmo. Su judaísmo es una mezcla de dos cosas. 1. Observancia de la ley de Moisés, que todavía puede ser observada hoy, por lo menos en cierto grado. Y 2. Observancia de los aspectos de la ley de Moisés, que ya no pueden ser observados de acuerdo a las instrucciones de Dios, pero haciéndolo conforme a las costumbres inventadas por los rabinos que se encuentran en el Talmud y se les llama halakat. Simplemente no hay discusión de los hechos. Su judaísmo es una mezcla de los caminos de Dios con una religión falsa. La única forma pura de judaísmo que existe es el que Dios le dio a Moisés, y como ya hemos visto, por lo menos entre 50 y el 70% de este judaísmo no puede ser practicado en la actualidad. Como ya se mencionó, los mismos judíos saben que es imposible observar el judaísmo bíblico, y ellos ni siquiera afirman hacerlo, aunque algunos mesiánicos declaran que ellos sí lo están haciendo. Además, de acuerdo con un dictamen en la Corte Suprema de Israel en 1989, cualquier judío que cree en Jesús ya no es judío. Ellos basaron esta norma en la premisa impía de que ser judío depende de estar asociado con una religión, el judaísmo rabínico. Es trágico que ellos sí entiendan esto, mientras muchos de los mesiánicos no lo entienden. Ser un verdadero judío a los ojos de Dios no tiene nada que ver con estar involucrado en el judaísmo rabínico. Más bien, un verdadero judío es la persona que tiene la fe de Abraham y ha nacido conforme a la promesa. Romanos 9, del 6 al 8 y Gálatas 4, 28. ¿Cómo puede alguien incorporar a su vida las costumbres y tradiciones judías que han sido inventadas durante los últimos 2000 años y aún así decir que rechaza el judaísmo rabínico? En sí mismo, el creer que tal cosa es siquiera remotamente posible es estar ya seriamente engañado.